vector C, vamos a tener que hacer un paso más, porque en este caso no nos da el ángulo que forma con el eje de las X, pero sí nos da un triángulo rectángulo más pequeño de catetos 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que recordando tales y trigonometría, podemos decir que el ángulo este es igual a este ángulo que se forma acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo que tenga dos rectas, ¿sí? Consideramos esta una recta imaginaria, esta otra, y una transversal. Entonces, corresponde a estos dos ángulos, son iguales. Bueno, trasladamos el triangulito más chiquito afuera. Vamos a hallar alfa, cateto 2 y 3. Tenemos que hallar ahora, ¿sí?, este ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo alfa? Para ello vamos a utilizar la tangente, ¿sí?, al ángulo alfa. ¿Por qué? Porque usando la tangente yo tengo como dato los dos catetos. Para el seno y el coseno sí o sí necesito mi hipotenusa y en este caso no me da de dato. Ahora, ¿qué era tangente? Era opuesto sobre adyacente. Entonces me va a quedar 2 sobre 3, ¿sí? Mi cateto opuesto sobre el adyacente. Ahora, para despejar alfa, siempre que pasa una función trigonométrica lo tengo que pasar como inversa. Entonces acá va a pasar como el arco tangente, ¿sí?, de 2/3. Alfa es igual. Arco tangente, para cargar en la calculadora, acuérdense que sé que tiene que ser función tangente y después cargar el 2/3. Me da tangente de 2/3. Alfa me da 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. Ahora sí, una vez que tengo mi ángulo, puedo hallar las componentes, tanto en Y como en X. Entonces, ahora hallamos X e Y para C. Nuevamente tenemos que utilizar el módulo del vector C y nos vamos a fijar acá en X si tenemos que usar seno o coseno. Mirando acá, sí, tenemos el ángulo para hallar X. En este caso vamos a ocupar el coseno del ángulo. Entonces va a ser coseno de alfa y en Y el seno de alfa. Reemplazamos con los valores. C es 10 por coseno del ángulo alfa, que sería este ángulo que hallamos. 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. 10 por seno de 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. ¿Sí? Cargamos todo en la calculadora y vemos el resultado. 10 por coseno de 33 grados, 41 minutos, 24,24 nos da 8,32. Vamos a poner 8,3 y 10 por el seno de 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos es 5,54. Nuevamente acá miramos en mis tablas, ¿sí? En el eje las X está en negativo, las Y están en positivo, ¿sí? Ya que están en el segundo cuadrante. Entonces voy a tomar el signo de mi componente en X en negativo. Por lo tanto C va a ser igual a menos 8,3
Y en y sí va a valer 5,54. O menos 8,3 y más 5,54 en J. Bueno, para el vector D nos da la componente menos 5, menos 6, pero debemos hallar el ángulo, yo lo nombré beta, que es el ángulo formado entre el vector y el eje de las X. Y además debemos hallar después el módulo del vector. Para hallar el ángulo, lo que vamos a ocupar nuevamente es la tangente, porque tenemos el valor de los dos catetos y no tenemos el de la hipotenusa. Para usar seno y coseno siempre acuérdense que necesitamos el valor de la hipotenusa. En este caso, en los vectores, sería el módulo de nuestros vectores. Bueno, entonces, tangente de beta es opuesto sobre adyacente. Entonces, mi cateto opuesto en este caso va a ser la componente en y, y el adyacente es la componente en x. Entonces, tangente de beta va a ser igual. Y vale menos 6, x vale menos 5. ¿Sí? En este caso pongo 6 sobre 5 porque menos por menos saben que es más. Ahora debemos despejar beta. Nuevamente vamos a hacer el arco tangente de 6 sobre 5. Entonces beta es igual a, en la calculadora cargamos arco tangente de 6 sobre 5. Me da un ángulo de 50 grados, 11 minutos, 39,94 segundos. Entonces, este será mi valor de el ángulo beta, que es el formado de mi vector D con el eje de las X. Ahora, vamos a hallar el módulo del vector. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de mi componente en X al cuadrado más mi componente en Y al cuadrado. Entonces el módulo es igual a la raíz. 5 por 5, 25, más 6 por 6, 36. En este caso, si me da o no una raíz exacta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarlo como raíz, como también lo podemos aproximar al valor. Raíz de 61 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces mi módulo del vector es aproximadamente 7,8. ¿Sí? En los dos casos es válido dejarlo como raíz de 61 si quiero una solución más exacta o aproximada de 7,8. Bueno, hasta acá sí nos sirve para hallar cada componente del vector.